Sí, y bueno, pues vamos a darle pauta. Muchas gracias, José de Jesús. Vamos a darle pauta a Juan Manuel López Hernández, que es técnico en seguridad industrial. Él es presidente de la Junta Estatal de Cuerpo de Bomberos de Querétaro, vicepresidente y director general de la Junta Nacional de Bomberos de México, instructor, consultor y autor de varios libros, ex jefe de seguridad en IRSA, Alcoa, México, VW Puebla, ULES Mexicanas, instructor evaluador de bomberos y bueno, está certificado ante el conocer. Adelante, comandante. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la Buenos días. invitación. Es un gusto tenerlo. No, de verdad, muchas gracias. Y bueno, vamos a proceder con el tema, ya que andamos ahí un poquito cortitos de tiempo. Si me permite, nada más vamos a subir la presentación. Y vamos a comenzar. Bueno, básicamente vamos a hablar cómo desarrollar un plan de atención del incidente en base a las propiedades de las sustancias y algo llamado momento de llegada. Esto es parte del proceso de control de emergencias con materiales peligrosos que bien comentó José de Jesús hace un momento y que vamos a complementar de esta forma. Las emergencias con productos químicos, como ya lo comentamos, no son emergencias ordinarias, ni deben ser atendidas sin la formación y sin el equipamiento adecuado. A veces por el compromiso de responder a la emergencia, por ser la única opción de respuesta, pues intentamos hacer cosas lo mejor que se puede, pero no necesariamente de la manera más segura posible. Yo creo que todos hemos visto este video. Las personas están manipulando un tanque, observamos el uso del equipo de protección personal, observamos a una persona que no tiene ningún equipo de protección personal. Y bueno, esto nos muestra de alguna manera el que a veces no es cuestión del equipo, sino de la formación. ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Y pues de eso se trata, de hacer una respuesta, pero no dejar la vida en el intento. El potencial del daño es grande y puede ser muy grave, ya lo mencionaba José de Jesús. Tenemos efectos inmediatos como incendios, explosiones, envenenamientos, corrosión, irritación, contaminación, muerte. Tenemos efectos a mediano plazo, intoxicación, edema pulmonar tardío, sensibilización química, lesiones posexposición, muerte, enfermedades. Y recuerdo un caso por ahí en un estado donde hubo una volcadura de un monómero, de una pipa que llevaba monómero, y se presentó un derrame. Se expuso personal de respuesta a emergencia, de policía, Policía Federal, de las Fuerzas Armadas, de Protección Civil, de los bomberos, y varios de ellos presentaron al final, en 42, 12 horas después, efectos de edema pulmonar. Entonces, no debamos exponernos a este tipo de cosas, a esta posibilidad inclusive de morir o de generar contaminaciones importantes en agua, aire, suelos, por no saber, por no contar con qué o por no tener la capacidad operativa para hacerlo. A largo plazo vamos a encontrar afectaciones irreversibles, enfermedades crónicas, sensibilización química, daños ambientales y por supuesto muerte. Es mucho lo que arriesgamos, por lo tanto es importante que tengamos nosotros en mente que la respuesta la debe de brindar quien está preparado y quien tenga los recursos necesarios. Y ya sé, seguramente hay lugares en donde no existe ninguna respuesta capacitada, preparada, etcétera, o no se cuenta con los recursos técnico-operativos para poder resolver las emergencias. A veces ni las mismas empresas que producen los productos químicos cuentan con los recursos necesarios. Alguien habrá que tenga la capacidad, lo que no se vale es exponernos sin necesidad. En este tipo de emergencias simplemente no debe de haber espacio para la improvisación. Pero ¿cómo estructurar un plan de respuesta? ¿Cómo puedes centrarle a este tipo de situaciones? Primero, es necesario, muy necesario que comprendamos cabalmente qué es lo que está pasando, a qué nos estamos enfrentando, cómo se va a comportar la sustancia,
cómo puede reaccionar a nuestras acciones o a la falta de ellas y cuál es la naturaleza de estas sustancias. Es importante también saber el momento de llegada y el objetivo de intervención. Esos son dos conceptos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y les pido que lo tengan en mente. Con todo lo anterior, una vez que sabemos a qué nos enfrentamos, cómo se va a comportar, qué es lo que está pasando y cómo puede reaccionar, etcétera, sabemos en qué momento estamos llegando y el objetivo de intervención. Hemos definido un objetivo de intervención. Con eso podemos tratar de establecer un plan de atención de incidente, siempre y cuando contemos con el personal suficiente, con el personal capacitado y con los recursos suficientes y necesarios para lograr el objetivo de intervención. Hay que diseñar un plan de atención del incidente. ¿Cómo se diseña un plan de atención? Pues número uno, tenemos que preguntarnos cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema? No es el planteamiento para hacer una descripción de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cuál es el problema? Es determinar, tratar de establecer la potencialidad de lo que está ocurriendo. Si tenemos una fuga de gas en planta, el problema no es que tengamos una fuga de gas. El problema es la posibilidad de una nube explosiva. Entonces, las prioridades y las acciones cambian. En muchos lugares he observado protocolos de intervención en donde, por ejemplo, en este tipo de situaciones se pide a la brigada que se ponga su equipo, ingrese a la planta, identifique dónde está la fuga y cierre las válvulas. Yo no lo haría, simplemente no lo haría. Porque en qué momento la fuga de gas puede encontrar un punto de ignición, en qué momento puede presentarse una detonación de ese material. Entonces es bien importante identificar cuál es el problema. Ese es el disparador del proceso. Una vez que nosotros hemos identificado cuál es el problema, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es definir qué cosa es lo que tenemos que hacer. Hacer un listado de actividades a desarrollar, hacer una clasificación por prioridad de las actividades a desarrollar. En cuanto tenemos esas actividades, pues ahora tenemos que definir quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y con qué lo va a hacer. Esto es, tenemos la gente suficiente, la gente está preparada para hacer las cosas que le vamos a pedir que haga y finalmente la gente cuenta con el equipo y los materiales necesarios para poder hacer frente a lo que va a ocurrir. Entonces, una vez que tenemos resueltas esas tres preguntas, tres grupos de preguntas, estamos en mejores condiciones de definir el plan de atención del incidente. Número uno, ¿con qué tratamos? ¿Qué información tienes? ¿Qué necesitas saber? ¿El nombre de la sustancia? ¿El número CAS? ¿El número de Naciones Unidas? ¿O no tienes nada? Si es posible, debemos de tratar de identificar la sustancia con bases de datos, como puede ser la herramienta Wizard, o si se puede, mediante árboles de caracterización. Ahorita les voy a poner un ejemplo muy rápido de lo que es un árbol de caracterización. ¿Qué estado físico, qué tipo de sustancia es, qué señales, marcas, qué tipo de contenedor tenemos? Todo eso nos puede dar un norte del tipo de sustancia que está involucrada. Este es un ejemplo de un árbol de decisiones para monitoreo. Determinamos el estado físico, si es un gas, si es un líquido, si es un sólido. Determinamos el pH y eso nos va llevando a ir haciendo una discriminación de materiales. Si no tenemos presencia de pH, pues entonces empezamos a checar algunas otras opciones, como pudiera ser un incremento en el nivel de oxígeno, lo cual nos lleva a un posible oxidante. En fin, todo este tipo de opciones tenemos que determinar cuándo carecemos de información de qué tipo de sustancia. Es algo que lamentablemente es muy común en situaciones de emergencia en la calle. Entonces, ¿qué necesitas saber? Traten de obtener el nombre de la sustancia o sustancias involucradas. Si no ubicamos el nombre está en otro idioma o es ilegible, entonces traten de encontrar el número CAS. El número CAS es el registro civil de las sustancias químicas. Todas las sustancias químicas que se desarrollan pasan en un proceso de registro en el Chemical Abstract Service y se les asigna una serie de dígitos, como por ejemplo este 7647-01-0. Cuando yo puedo buscar en Internet, si yo busco en Internet el número CAS,
le pongo CAS 7647-01-0, nos va a mandar seguramente a varias opciones, entre ellas el acceso a las hojas de datos de seguridad o al Chemical Book, donde nosotros podemos encontrar los parámetros físico-químicos de la sustancia que son la base del desarrollo de nuestro plan de intervención, porque nos va a permitir comprender cómo se va a comportar la sustancia. Este es un punto crítico. Nosotros vamos a encontrar obviamente diferentes nombres para las sustancias químicas. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, lo podemos encontrar como hidrochloric acid, hidrogen chloride, Caswell 486, chlor-Baterstop, ácido clorhídrico, etcétera, ¿no? Dependiendo de dónde venga el producto, vamos a encontrar diferentes opciones. Y una recomendación para la gente de seguridad: verifiquen sus hojas de datos de seguridad, las que les proporcione el proveedor. ¿Dónde las pueden verificar? Pues precisamente en CAS. Ustedes van a encontrar que para una sustancia a veces el proveedor simple y sencillamente no tiene los elementos o no los conoce, o asignaron un practicante para que tradujera las hojas de datos de seguridad, y como el practicante no le entendió a qué quería decir presión de vapor, densidad de vapor, arroba, etcétera, entonces simplemente le puso ND, y entonces vamos a encontrar sustancias que son líquidos pero no tienen una gravedad específica, de lo cual ya no es posible. Es necesario que hagamos una validación del contenido de nuestras hojas de datos de seguridad y que nosotros comprendamos perfectamente qué es lo que dicen esas hojas de seguridad, para poder garantizar que vamos a contar con información adecuada, con información correcta para la toma de decisiones. Entonces, esta búsqueda nos puede llevar a encontrar las hojas de datos de seguridad o el Chemical Book, donde podemos ubicar en la sección 9 de las hojas de datos de seguridad las propiedades físico-químicas de las sustancias. Tenemos diferentes fuentes de información. Por ejemplo, la forma del contenedor. Lo que nosotros vemos en esta forma, en la parte de arriba, pues es la forma de un contenedor para sustancias corrosivas. Tenemos a un lado una forma de un contenedor para un líquido. Este es un tanque fijo en una instalación. Estamos hablando ahí de peróxido de hidrógeno. Los símbolos que nos indican de izquierda a derecha el grado de peligrosidad y todos los datos del producto, ¿no? Las hojas de datos de seguridad. Y aunque nosotros vemos ahí un rombo de clasificación de riesgos, este rombo no ha quedado fuera de uso. El rombo tiene un origen táctico operativo, más que de seguridad o de salud, a diferencia de lo que establece la norma 18. El rombo fue desarrollado por NFPA para ayudar a los cuerpos de bomberos que respondían a situaciones de emergencia a tomar decisiones tácticas inmediatas. Ese es el origen de este rombo en 704. Y entonces, esta clasificación de 0 a 4 y los diferentes rombos, cuando yo encontraba un rombo con un 3, por ejemplo, en riesgos a la salud, pues inmediatamente equipo de protección respiratoria, ¿no? Y si encontraba un producto que tuviera en el rombo rojo un 3, sabía que era un líquido que podía prender fácilmente a temperatura ambiente. Si encontraba reactividad o si encontraba alguna W con una raya, decía, pues a este no le eches agua. Entonces me permitía tomar decisiones como comandante de bomberos, como oficial a cargo, tácticas operativas inmediatas, sin ponerme a analizar si se trataba de parafenetidina o de cualquier otro tipo de sustancia química, ¿no? Entonces, tenemos diferentes fuentes de información, entre ellas está el Internet. Hoy el Internet es imprescindible, es una herramienta valiosísima para este tipo de cosas. Las hojas de datos de seguridad del mismo proveedor, siempre y cuando estén validadas, como ya comenté, y los parámetros sean correctos y las recomendaciones sean correctas y los riesgos sean correctos. El Wizard es una herramienta valiosísima que yo les recomiendo. Es una herramienta que utilizamos todos los días en la parte de respuesta a emergencias químicas y en seguridad química, y que trae un compendio de información impresionante, que además les permite tener muy rápidamente el acceso a lo que serían las áreas de evaluación inicial, características, propiedades físico-químicas, usos, riesgos, manejo ambiental, etcétera, ¿no? Y además es sin costo. Pueden ustedes buscarlo y utilizarlo
en el teléfono celular, es una verdadera herramienta que yo les recomiendo. La carta aporte del mismo transportista, la señalética del transporte, la forma del contenedor y las características del mismo contenedor nos van a dar esa información. ¿Y qué pasa con la guía de respuesta a emergencias de la transportación en Norteamérica? La guía de respuesta a emergencias no es la versión más reciente, pero bueno, tenemos que recordar una cosa, es una excelente ayuda, pero por 15 minutos nada más. Son recomendaciones genéricas. Es una ayuda inmediata y temporal, limitada a las primeras acciones en la escena. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Recomendaciones básicas y zonas de aislamiento inicial en caso de que esté sombreado el área, ¿no? De ninguna manera debe sustituir la información técnica específica de la sustancia. Y bueno, cuando estamos en carretera, cuando somos un cuerpo de bomberos y atendemos un accidente, hasta hoy es posible que la sustancia que se transporta, el nombre de la sustancia que se transporta no sea la sustancia que se transporta, porque dadas las condiciones de seguridad en cuanto a carreteras, es muy probable que algunos transportistas que manejan productos que pueden ser utilizados en actividades ilícitas, pues cambian el nombre de la sustancia para evitar el robo. Entonces tenemos que validar realmente que la sustancia que se transporta es la correcta. No debemos entonces sustituir la información técnica específica de la sustancia. Y en planta, pues en planta no hay ninguna razón. En planta deberíamos de tener nuestras hojas de datos de seguridad impecablemente estructuradas, bien revisadas, y debemos de contar con un plan específico de respuesta a emergencia para cada una de las sustancias. No debes basar tu plan de atención del incidente en esta información genérica. No especifica productos, recuerden, sino agrupa algunas familias. Dentro de las mismas familias, algunos de los productos no tienen el mismo comportamiento, entonces es importante esta parte. Una vez que tienes acceso a las propiedades de las sustancias químicas, por favor consulta la sección de las propiedades químicas de la sustancia, y algunas de las más comunes que vamos a encontrar son las siguientes, dependiendo obviamente del estado físico. El concepto es gravedad específica. La referencia es que el agua es igual a 1. Un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro pesa exactamente 1 gramo. Y entonces la referencia es cuando una sustancia tiene un valor mayor que 1, esta sustancia se va a hundir bajo el agua. Comportamiento clásico de las bases y de los ácidos, por ejemplo. Los hidrocarburos, por ejemplo, como la gasolina, el diésel, el petróleo, van a tener un valor menor a 1. Por lo tanto, la sustancia va a flotar sobre el agua. Bueno, ¿y esto de qué nos sirve a nosotros en la respuesta a situaciones de emergencia? Una sustancia inflamable menos densa que el agua seguramente va a flotar. Si nosotros utilizamos agua para extinguirla, la sustancia se va a expandir sobre el agua y va a aumentar la superficie de evaporación. Por lo tanto, el área de fuego, vamos a tener un fuego más grande inclusive. En muchos lugares donde tenemos incendios de líquidos inflamables, la aplicación inadecuada de agua, lo único que provoca es que tengamos una expansión del incendio y que aumentemos la superficie del incendio. Entonces, es bien importante tratar de determinar, de acuerdo con este dato, si yo tengo una sustancia que tiene una gravedad específica de 0.75, esta sustancia va a flotar como el agua, sobre el agua, perdón. Si tenemos una sustancia que tiene una gravedad específica de 2.5, entonces obviamente la sustancia se va a ir al fondo. Hay pocas, pero existen sustancias que son ácidos que se van al fondo y que son también inflamables, como es el caso del ácido acrílico. Entonces es importante identificar cómo se va a comportar la sustancia, porque eso me va a permitir establecer una alternativa de control. ¿Puedo apagar un incendio con gasolina con agua? No. Dependiendo del tipo de gasolina, voy a tener que utilizar espumas, algún tipo de espuma. Pero definitivamente debemos de considerar esta situación sobre cómo se va a comportar la sustancia con relación al agua. Densidad de vapor. El mismo concepto, nada más que relacionado con el aire. El aire tiene un valor igual a 1.
Cuando los vapores de una sustancia son más densos que el aire, entonces estos vapores se van a ubicar a nivel del suelo o en zonas bajas, por ejemplo, el ácido acrílico 2.5. Por el contrario, si los vapores son menos densos que el aire, estos se van a desplazar hacia arriba. Por ejemplo, el amoníaco con 0.5967. Esta es la razón por la cual cuando nosotros tenemos, además del punto de ebullición que tiene el amoníaco de menos 33 grados centígrados, que genera que el amoníaco junto con su presión de vapor sea una sustancia que genere nubes muy grandes de afectación igual que el cloro. Esta propiedad, densidad de vapor, te permitirá estimar la ubicación de los vapores tóxicos o inflamables en una fuga. Pero también tiene una aplicación importante en las operaciones de rescate, por ejemplo, dentro de un espacio confinado. A veces cometemos el error, muy grave error, de tomar nuestro explosímetro, nuestra sonda mide 1 metro nada más, metemos la sonda hasta donde alcanza, medimos y decimos, no hay problema, no hay presencia de gas. Pero esto es verdad. ¿Qué pasa si la sustancia tiene una densidad de vapor elevada y se encuentra ubicada en la parte baja del espacio? Pues lo que va a ocurrir es que la persona cuando entre se va a encontrar con esos gases en la parte de abajo y va a crear una situación de emergencia, o nuestros elementos se van a exponer a una situación de emergencia expuestos a la sustancia. Tenemos que identificar entonces si los gases inflamables se desplazan a zonas bajas como sótanos, cubos de elevadores, drenes, etcétera, partes bajas de tanques, etcétera. Y eso nos debe de ayudar a saber a dónde va a estar la sustancia y si estamos parados sobre una nube tóxica o explosiva. Este es un concepto también especialmente importante. Presión de vapor. La atmósfera tiene el peso de 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo se define la presión de vapor? Bueno, si nosotros metemos una sustancia en un recipiente cerrado, los vapores que se generan van a ejercer una presión sobre la superficie del propio líquido. Eso es la presión de vapor. A mayor presión de vapor, los vapores de una sustancia tendrán mayor fuerza para dispersarse en el aire. Apaguen su Dicen, así como dije el que había el último, realmente. Híjole, bueno. Decíamos entonces que a mayor presión de vapor, mayor capacidad para expandirse en la atmósfera. Por ejemplo, el amoníaco tiene una presión de vapor de 7.500 milímetros de mercurio. Esto es casi 10 veces la presión atmosférica normal. Esta es la razón por la cual una nube de amoníaco genera áreas de impacto de 800 metros aproximadamente. ¿Cómo utilizamos esto en emergencias? Este es otro concepto que tiene una amplia aplicación en situaciones de emergencia. Esta información nos va a indicar si la sustancia va a dispersar los vapores formando una nube tóxica o una nube inflamable explosiva. La presencia de una sustancia con una presión de vapor elevada determina el uso necesario del equipo de aire autónomo. El uso de un traje encapsulado nivel A está considerado, entre otros parámetros, por una presión elevada de la sustancia. Entonces, el nivel A es un equipo que está diseñado para vapores y precisamente la presencia de vapores habla de sustancias que tienen una elevada presión de vapor. Otro concepto interesante es el punto de ebullición. El agua hierve a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. El amoníaco a menos 33, el cloro a menos 34, la gasolina a menos 44 y el diésel entre 45 y 60 grados centígrados. Cuando una sustancia cambia su estado físico de líquido a vapor, entonces alcanza su temperatura de ebullición o punto de ebullición. El nitrógeno tiene un punto de ebullición de menos 195.79 grados centígrados. Por lo tanto, a temperatura normal, temperatura ambiente 25 grados centígrados, se va a encontrar en estado gaseoso. Para el uso en situaciones de emergencia, este valor nos va a permitir saber cuál es el estado físico del producto o será el estado físico del producto en caso de que escape del contenedor en el que se encuentra. Si ustedes quieren saber a qué temperatura se encuentra un líquido dentro de un tanque de almacenamiento, verifican el punto de ebullición. Por ejemplo, el amoníaco, pues dentro de un recipiente va a estar a menos 33 grados centígrados.
El punto de ebullición es determinante. Todos hemos visto qué ocurre cuando nosotros calentamos aceite y nos vamos a- a hacer unos frijolitos refritos, ¿verdad? Entonces tomamos la cuchara con 250 mililitros de caldito de frijol y se lo echamos al aceite y entonces, ¿qué ocurre? Pues que simple y sencillamente se prende el aceite. ¿Por qué se prende el aceite? Porque el agua va a hervir a 100 grados centígrados y el aceite se va a encontrar entre 180 a 200 grados centígrados, dependiendo del tipo de aceite. Por lo tanto, va a evaporar el agua y va a ser un arrastre de las partículas de aceite, las cuales son un combustible que al ser supercalentado, disminuido en su radio de masa y expuesto al oxígeno, se va a prender sin necesidad de una fuente de ignición. Ese es el fenómeno que se presenta. El punto de ebullición es determinante, es muy importante para considerar, y en fenómenos de incendios también es muy importante. Seguramente lo mencionará el instructor que sigue después de mí, el ingeniero Mario, un especialista en la materia. Agua dentro de contenedores que contienen hidrocarburos, cuidado, es otra historia. Pero bueno, no me quiero anticipar a lo que él va a manejar, es importante que identifiquemos esto. El pH o potencial de hidrógeno. Hablamos de un pH 7 cuando hablamos de un neutro, ¿verdad? Y hablamos de 0 cuando hablamos de ácidos y hablamos de 14 cuando hablamos de bases. Esto nos va a determinar si la sustancia es corrosiva cuando hablamos de ácidos o si es irritante cuando hablamos de base. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene un pH de 0.3 y el hidróxido de potasio tiene un pH de 13.5. A mayor extremo, mayor capacidad de corrosión, de irritación. ¿Cómo lo utilizamos? Simple y sencillamente, esto nos va a indicar... No, pregúntale si no tengo. Héctor, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Esto nos va a indicar el peligro entonces de contacto con la sustancia y muy necesaria protección en las manos, especialmente protección para los ojos, por la capacidad que tienen estos materiales de hacer una disolución de la queratina en las estructuras del ojo. Temperatura de ignición y rango de explosividad. Son dos parámetros bien importantes. Cuando los vapores de una sustancia alcanzan su proporción correcta de mezcla con el oxígeno, están en condiciones de encender de manera sostenida y espontánea, estamos hablando de que se alcanzó la temperatura de ignición. Cada sustancia inflamable o combustible posee un rango de inflamabilidad, un límite inferior y un límite superior. Y esta mezcla vapor-oxígeno puede encender dentro de este rango. Una vez que se sobrepasa este rango, después del límite superior, ya no es viable que encienda, ya no mantiene la combustión, y si no lo ha alcanzado el límite inferior, entonces tampoco va a poder encender. Hemos encontrado algunos errores de apreciación en el uso de los explosímetros. Checamos explosividad y nos dice que tiene 100% de explosividad. Cuando un explosímetro está indicando el 100% de explosividad, la mezcla de vapor y aire se encuentra en el límite inferior de inflamabilidad de la sustancia y está en condiciones de encender. Si hablamos del 50%, estamos a la mitad del límite inferior de inflamabilidad. Entonces, este es un concepto fundamental para nosotros en los procesos de respuesta a emergencia, tanto en el combate de incendios como en rescate en espacios confinados, prevención de explosiones, etc. Y también nos va a permitir definir la estrategia de ataque a un incendio de inflamables o de combustibles. Por ejemplo, un incendio de diésel. Un incendio de diésel no lo puedo apagar con agua. Si yo le aviento agua, voy a generar el mismo efecto del sartén con el aceite. Sin embargo, dijimos que su punto de ebullición se encuentra entre 45 y 60. Esto quiere decir que voy a poder bajar la temperatura del contenedor. Si yo dirijo mi chorro de agua o el patrón de agua hacia el contenedor para bajar la temperatura del contenedor y por lo tanto del combustible, este va a bajar a menos de ese punto y entonces va a dejar de producir vapores. Así es como apagaríamos un incendio de diésel. La solubilidad es otra característica muy importante. Los semejantes se disuelven lo semejante.
La solubilidad nos va a indicar si la sustancia puede disolverse con agua o con otra sustancia. Y esto nos va a permitir desarrollar el proceso de descontaminación del personal y equipo en materiales peligrosos o la selección de la espuma adecuada para el combate de incendios. Por ejemplo, si la sustancia es polar, cuando hablamos de la polaridad, y vemos que la sustancia incendiada puede ser polar, pues tenemos opciones de espuma resistente a alcohol 3x3 o espuma triple F 3x6. La ocuparíamos al 6% y en el caso de arriba al 3%, obviamente. Cuando el compuesto es no polar, utilizaríamos una AFFF al 3%. Si yo utilizo una espuma ARF en un incendio de un compuesto no polar, seguramente no nos va a funcionar y se va a disolver la espuma y se va a romper. Esa es la importancia de saber cómo se va a comportar la sustancia. Y si ya sabemos cómo se va a comportar la sustancia o las sustancias involucradas, pues entonces vamos a proceder a trabajar en hacer un plan. 1. Entonces, ¿con qué estamos tratando? Identifica la sustancia o las sustancias. 2. Determinar el momento de llegada. Ahorita vamos a hablar del momento de llegada. Define la viabilidad de intervención o la no intervención. No intervenir también es una opción. En ocasiones, la no intervención implica nada más tomar acciones preventivas, proteger exposiciones y permitir que el producto, por ejemplo, se siga consumiendo. En alguna ocasión me llaman para avisarme de un incendio en una planta de residuos peligrosos. Cuando les pregunto qué es lo que estaba quemando, me comenta el jefe de bomberos el suelo. Y me manda fotografías y se ven unas llamas color verde lima, así como el traje que está por ahí, el Taiken que se ve en el suelo, en el piso, en la tierra. Pues, ¿qué tipo de intervención haríamos ahí? Pues, primero, ¿no? Me preguntan, ¿lo podemos apagar? No, no lo apagues, déjalo que se siga consumiendo, porque finalmente es la forma en que vamos a terminar con ese producto, porque de otra manera, pues simple y sencillamente se va a volver a prender y va a volver a prender, ¿no? Entonces es importante definir cuándo no vale la pena intervenir. Hay que establecer las medidas de seguridad en la escena. Hay que implementar el plan de atención del incidente. Ya tenemos nuestro plan, pues hay que implementarlo. Hay que definir el objetivo de entrada. No son pocas ocasiones en que llega una situación de emergencia y ya la gente está con su traje encapsulado, listos para meterse. Aún no hemos ni zonificado, ni hemos establecido los mecanismos de descontaminación, pero ya estamos listos para entrar consumiendo aire y demás, y eso es un desperdicio de recursos y un riesgo. Tenemos que diseñar e implementar un plan de descontaminación. Durante el plan, como dijimos hace rato, el diseño del plan de atención del incidente, es importante que nos preguntemos, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién, cómo y con qué se va a hacer? Y esto quiere decir, ¿cuál es el problema? Es definir claramente el potencial de lo que está ocurriendo. El potencial, no una descripción nada más de lo que pasa. Establezca, en base a la respuesta anterior, qué cosa hay que hacer. Enliste las tareas a realizar en los diferentes frentes: seguridad, logística, planeación, operaciones, equipo de intervención rápida, descontaminación, etc. Una vez que tiene establecidas las actividades a desarrollar y las prioridades, asigne responsables y dé prioridad a las tareas a desarrollar. Hay que determinar quién va a realizar cada tarea, cómo espera que se realice esta tarea, con qué se va a realizar esta tarea, qué nivel de conocimiento se requieren para realizar la tarea. Eso nos va a permitir contar con un plan de atención de incidente, ¿ok? La etapa inicial, la identificación. Se trata de determinar con qué estamos tratando, qué sustancia es, cuál es el riesgo que tiene la sustancia, cómo viene contenido, cuál es el estado físico. ¿Qué comprende? El nombre de la sustancia, el establecimiento del número CAS, el estado físico, conocer la temperatura de ignición, si es que la tiene, temperatura de ebullición, gravedad específica, la densidad de vapor, la presión de vapor, el potencial de hidrógeno, el rango de inflamabilidad, si es polar o no es polar, solubilidad, etc. ¿Qué es lo que se busca? Tratar de determinar y predecir el probable comportamiento. Bici de La Paz, por favor.
Tratar de determinar y predecir el probable comportamiento de la sustancia entonces es clave en caso de una fuga o en caso de un eventual contacto. Nosotros debemos de saber cuál es este proceso. Inclusive para determinar el plan de descontaminación, como se menciona hasta la parte de abajo, es importante conocer la solubilidad, la presión de vapor, la densidad de vapor, etcétera. Hay que determinar en este punto la viabilidad de intervención o no intervención. Esto es un análisis riesgo-beneficio y saber si las acciones que vamos a tomar valen la pena o de plano simplemente dejamos que termine el proceso o la sustancia y se acabó. Determinar las precauciones a tomar, el equipo de protección personal y el modo de proceder. Repito, es en este punto donde desarrollamos el plan de descontaminación, no hasta que ya terminamos. Ya nadie puede entrar al lugar de la emergencia si no tenemos implementado ya todos los protocolos de descontaminación y todo el equipamiento para esto. Porque ¿qué pasa si entrando, uno de los compañeros rompe el traje y tiene contacto con la sustancia? ¿Cómo vamos a sacarlo? ¿Cuál va a ser el protocolo para descontaminación? Entonces es necesario que nadie entre al lugar de la emergencia si no se tiene determinado esta parte. ¿Qué sustancia es? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué otras sustancias se encuentran alrededor? Aquí vemos nosotros un esfuerzo térmico sobre diferentes contenedores. Este esfuerzo térmico va a generar una consecuencia y entonces nosotros tenemos que tratar de anticiparnos a esta consecuencia. Perdón, es que cuando silencian a las personas que hablan, me silencian a mí también. Este, el momento de llegada, les decía, el momento de llegada es tratar de determinar en qué parte del proceso de desarrollo de la emergencia estamos haciendo contacto con la emergencia. Ese proceso es el esfuerzo, la rotura, la fuga, la dispersión, el contacto y el daño. ¿En qué momento llegamos nosotros es determinante para establecer el objetivo de entrada? El esfuerzo, por ejemplo, puede ser mecánico, térmico, químico. Mecánico cuando algo se cayó encima del tanque, lo está presionando y está a punto de reventar. Térmico, como en la imagen que estamos viendo, donde el calor radiante está impactando a un contenedor y esto está incrementando la presión interior, disminuyendo el volumen del líquido, pero generando una sobrepresión en el recipiente. O químico, cuando tenemos un derrame de algún tipo de ácido y está haciendo contacto con otra sustancia con la cual puede reaccionar, por ejemplo, un hidrocarburo. Y luego cuando hablamos de rotura, ¿cómo se puede romper el recipiente? Pues va a depender del tipo de esfuerzo y del tipo de material que tiene en el interior y sus propiedades. ¿Cómo se va a presentar la fuga cuando se rompa ese recipiente? ¿Cómo se va a dispersar esa fuga en el medio ambiente? ¿Cómo va a tener contacto y con qué puede tener contacto? ¿Y qué tipo de daño es el que puede ocasionar? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Determinar en base al momento de llegada el objetivo táctico de entrada. Y esto es bien importante. En este punto vamos a poder determinar a qué vamos a entrar, qué vamos a ocupar. Vamos a poder desarrollar el plan de atención del incidente en función del momento de llegada. Este es el modelo de comportamiento. Tenemos la secuencia de hechos, otra vez tenemos esfuerzo, rotura, fuga, zona afectada, contacto y daños, y los pasos de la predicción. Entonces, primero tengo que identificar el tipo de esfuerzo que está afectando al contenedor. ¿Es un esfuerzo térmico, mecánico o químico? Tengo que prever el tipo de rotura. ¿Se va a desintegrar el tanque? Vamos a tener una rotura lineal, vamos a tener un cierre de los orificios, una perforación o un desgarro. ¿Cómo se va a salir el producto? Se va a salir a través de una detonación, a través de una rotura violenta, de una descompresión rápida, de una salpicadura o simplemente va a ser un charco. Vamos a prevenir el modo de dispersión. Va a ser una nube, una bola de producto en el aire, va a ser una nube, va a ser un penacho, va a ser un cono invertido, va a generar una corriente, va a generar un charco, o va a ser una mezcla de varias cosas. Hay que tratar de prever la duración del contacto en función de la presión de vapor, densidad de vapor, etcétera. Nos va a permitir prever la duración de contacto a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo.
¿Y qué tipo de riesgo o de daño podemos tener? Podemos tener daños físicos, térmicos, mecánicos. Para la salud puede ser un veneno, puede ser un corrosivo, puede ser asfixia, radiación, infección. Entonces, este modelo de comportamiento es el elemento que nos va a permitir decir, bueno, ¿en qué momento estás llegando? Si nosotros llegamos cuando ya existe la nube, pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar refugio nosotros para no terminar siendo víctimas y esperar que pase la duración del contacto para poder intervenir o prepararnos con equipo para poder intervenir. Si llegamos cuando hay un derrame y la sustancia no tiene una presión de vapor elevada ni existe riesgo, no va a generar una nube tóxica, etcétera. Entonces, a lo mejor hay que hacer contención en el recipiente, generar diques, etcétera. Entonces, ¿en qué momento llegamos? Va a ser el tipo de acciones que nosotros vamos a poder tomar. Si llegamos en el momento de rotura, pues a lo mejor puedo hacer cambiar el recipiente a otro recipiente más grande, hacer un trasvase, etcétera. Entonces, otra vez, este modelo de comportamiento me va a permitir determinar a qué voy a entrar, simple y sencillamente. Tengo que implementar las medidas de seguridad en la escena. ¿Y qué es esto de las medidas de seguridad en la escena? Pues es establecer el aseguramiento del perímetro. Nadie que no tenga nada que hacer lo puede ir a hacer ahí. O sea, no debe haber nadie que no tenga nada que hacer en el lugar. La ubicación, colina arriba, viento a las espaldas. Establecer una zona de aislamiento inicial. Recuerden, es una zona de aislamiento inicial. El muestreo, el monitoreo en la zona nos van a determinar las concentraciones IDLH, la zona de exclusión o zona caliente y las diferentes zonas. Implementar nuestro plan de descontaminación, la definición del equipo de protección personal necesario, ¿sí? Y todas las medidas de seguridad en la escena. Debemos de prevenir, ¿qué es lo que se busca? Prevenir daños mayores. Por ejemplo, evitar la dispersión accidental. Lugares donde no tenemos control del lugar de la emergencia, tenemos gente pasando por encima de la sustancia como si nada, llevándose la sustancia en los zapatos, subiéndolo a las unidades, a las patrullas, a las diferentes banquetas, a lo que está alrededor. Eso no puede ser. Debemos evitar la dispersión accidental. Debemos evitar lesiones por contacto de gente que no trae equipo de protección personal y que se está exponiendo. Daños por contacto, reacciones químicas accidentales, reducir el número potencial de víctimas, determinar el equipo de protección personal necesario, A, B o C o estructura para bomberos, para prevenir un impacto ambiental mayor. Una vez que hemos implementado las medidas de seguridad en el lugar, tenemos que implementar el plan de atención del incidente. Como dijimos, cuál es el problema, qué hay que hacer, quién, cómo y con qué se va a hacer. Usen una hoja de trabajo táctico. Las hojas de trabajo táctico nos permiten establecer un plan. A toda la gente de seguridad yo les recomiendo contar con una hoja de trabajo táctico para cada una de las sustancias químicas que tienen en planta, más aún para cada uno de los riesgos que tienen en planta. Incendio en el área de producto terminado, en el área de proceso, etcétera. Para cada una de esas cosas debe haber un plan previamente establecido y su brigada tiene que trabajar en esto. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué comprende? Establecer con claridad cuál es el verdadero problema, determinar qué acciones hay que tomar y con qué prioridad táctica. Las 3 prioridades tácticas. Número 1, proteger vidas, incluyendo la nuestra. Número 2, el control y la estabilización de la emergencia. Y número 3, se dice que proteger los bienes materiales y el medio ambiente. Yo diría cualquier otra cosa que se les ocurra es número 3. Y no se vale por tratar de proteger bienes, arriesgar el control de la emergencia. Y no se vale por tratar de controlar la emergencia, poner en peligro vidas. En ese orden. Entonces, eso es lo que le da prioridad a las acciones tácticas. Primero va cualquier cosa que tenga que ver con proteger vidas. Después va cualquier cosa que tenga que ver con el control o la estabilización de la situación de emergencia. Asigna a las personas con mayor capacidad técnica y física la tarea que le corresponda. Asigna los recursos humanos y materiales necesarios para completar el objetivo de entrada. Implemente todo su despliegue táctico y todas sus medidas de seguridad en el área para poder garantizar que estamos en control, todo el proceso de descontaminación, etc.
¿Qué es lo que se busca? Contar con un plan para la atención del incidente, muy importante, llevar un registro cronológico y control de las tareas asignadas y de los resultados obtenidos, por favor. Alguien tiene que estar al pendiente con la ubicación del personal, usando la nomenclatura estándar, alfa, bravo, coca, delta, y el tiempo que llevan adentro por el consumo de aire, la implementación de las señales de comunicación con el personal que trae equipo encapsulado. Recuerden que no hay una buena comunicación con ellos, y estar muy al pendiente de los ajustes que pueda requerir el plan de control en función de lo que van encontrando los muchachos adentro y de las acciones que tenemos que tomar. Entonces, para mi objetivo de respuesta, si yo llego en el momento de cambiar los esfuerzos, puedo mover lo que está causando el esfuerzo. Mi objetivo va a ser mover el sistema pasivo o aislar el sistema pasivo del esfuerzo mecánico, por ejemplo, o térmico. Si puedo modificar el tamaño de rotura, a lo mejor lo que tengo que hacer es enfriar el contenido para bajar la temperatura del contenido, limitar los niveles de esfuerzo, activar la ventilación o hacer una reparación del contenedor. Cambiar la cantidad fugada, puedo cambiar la posición del contenedor. A veces cuando es un tambor de 200 litros y le pega el montacargas, pues simplemente lo acostamos, lo giramos, lo taqueteamos para que no se mueva y ya controlamos el derrame. Reducir al mínimo la presión diferencial, la reubicación del contenido, el trasvase, etcétera, ¿no? Cambiar el tamaño de la zona afectada, hacer uso de barreras, diques y presas, el uso de adsorbentes y el uso de absorbentes, de diluyentes, de reactivos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre adsorbentes y absorbentes? Absorbentes son por ejemplo, los tapetes que todos tenemos en planta, las salchichas, etcétera. Esos son absorbentes. Y los adsorbentes son básicamente algunos tipos de sustancias, como es el acrilato de sodio, que nos permite incorporar líquidos dentro del material y de esa manera hacer más fácil la recuperación del material. No debemos de olvidar que cuando hacemos un proceso de adsorción, generamos una gelatina, como ocurre con los pañales desechables de los niños. Pero no debemos olvidar que la sustancia conserva totalmente sus propiedades. Si es corrosiva, sigue siendo corrosiva, entonces no es algo que podamos tocar con la mano. Cambiar el contacto, a lo mejor podemos buscar que la gente encuentre refugio, comenzar un proceso de evacuación o dotarlos de equipo de protección personal. Si llego cuando tengo que cambiar la gravedad del daño, pues si ya hay personas contaminadas, lavar el contaminante, aumentar la distancia al origen de los hechos, aislar o proporcionar asistencia médica rápida. Entonces, esto es parte del establecimiento de los objetivos de respuesta. ¿En qué momento llego? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi plan de descontaminación. Tengo que determinar con qué se lava o en qué se disuelve. ¿Qué necesito para descontaminar? ¿Cómo vamos a contener el residuo? ¿Qué hacer con el residuo? ¿Es viable la descontaminación? Si el elemento con un traje encapsulado pasó a través de una nube de amoníaco, ¿se requiere descontaminación? Pues no, mejor lo dejamos que se ventile, porque finalmente se va a evaporar todo el material y no va a ser necesario descontaminar. Entonces, otra vez, el conocimiento de las propiedades físico-químicas de la sustancia va a ayudar a determinar qué tipo de descontaminación es la que vamos a hacer. Entre otras cosas, ¿qué comprende? Preparar la descontaminación al ARA. Al ARA quiere decir tanto como sea razonablemente posible. Y esto es para víctimas, para personal que ha tenido contacto accidental con la sustancia. Hay que hacer un proceso de descontaminación rápida para poder trasladarlo al hospital en condiciones adecuadas. Esto quiere decir que la ambulancia que se encuentre presente tienes que prepararla para el traslado de un paciente contaminado. Esto es colocar polietileno en las paredes, piso, techo de la unidad. Llevar bolsas de plástico para poder contener vómito, por ejemplo, ¿no? Y que el personal a bordo de la ambulancia utilice equipo de protección respiratoria cuando hablamos de sustancias con alta presión de vapor, ¿no? Prepare la descontaminación técnica, que es la descontaminación que nosotros debemos de considerar cuando tenemos contacto normal por decirlo así, con la sustancia, ¿ok? Y entonces, en base al análisis que hacemos de la hoja de datos de seguridad, podemos ir diseñando el proceso de descontaminación técnica.
Es importante establecer en el corredor de reducción de contaminación, dentro de lo que es la zonificación, tenemos un solo lado de entrada y un solo lado de salida. Normalmente el lado derecho es el lado limpio, es el lado de entrada, donde colocamos el equipo y los materiales que van a utilizar, los elementos que van a entrar a la zona caliente. Y el lado izquierdo, viéndolo de frente hacia lo que es la emergencia, en el lado izquierdo vamos a encontrar lo que es el lado sucio, donde van a ir dejando los materiales, los residuos o las herramientas que utilizaron en el proceso y que vienen contaminados. Muy importante tener control entonces de el corredor de reducción de contaminación. ¿Qué es lo que se busca? Antes de entrar contar con un plan de descontaminación de emergencia. Tener implementados los procedimientos, los materiales y los equipos necesarios para descontaminar. Contar con el equipo y personal listos y verificados antes de entrar. Repito, antes de entrar. Otra vez, nadie pone un pie adentro de la zona de exclusión o zona caliente si no se cuenta con lo necesario para poder hacer el proceso de descontaminación. Encuentro plantas donde tienen 2 trajes encapsulados. Discúlpeme, no sirven para nada. Y si ustedes tienen sustancias con alta presión de vapor o sustancias tóxicas, venenosas o inflamables, pues simplemente no les van a servir. ¿Por qué? Porque el trabajo se hace con parejas. Entonces 2 personas van a entrar y si esas 2 personas adentro del lugar de la emergencia llegaran a tener un problema, si llegaran a dar cuenta que el equipo se dañó, se rompió o está perforado y están teniendo contacto con la sustancia, ¿quién se va a meter por ellas? ¿Y con qué equipo se van a meter por ellas? A la hora de salir, ¿quién los va a descontaminar? Entonces es muy importante considerar realmente cuánto equipo de protección requiero y esto tiene que estar siempre en función del tipo de riesgo que tengo. No podemos improvisar en el momento. El equipo de bombero no es un equipo de protección para sustancias químicas, especialmente las que tienen alta presión de vapor. Otra vez, el equipo de bombero no sirve para emergencias con sustancias químicas, por favor. En este punto, ustedes ya cuentan con un plan de atención del incidente, seguro, bien fundamentado, sobre todo porque ahora conoces un poquito más de lo que te puedes enfrentar. Yo espero sinceramente que toda esta información hacia las carreras les sea de utilidad. Muchas gracias y bueno, pues tenemos un poquito de tiempo, creo. No sé si contestamos alguna pregunta o que nos indiquen ustedes. Muchas gracias, comandante.